Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones. El día de hoy les estaré hablando sobre el proceso de registro y de pago en Surge Trader. Ya hice un video explicando las características generales y principales también de la cuenta de fondeo que manejan ellos desde los $25.000 hasta el $1.000.000. En la parte inferior de ese video y de este video pueden encontrar un link para el ingreso en la página. El proceso de registro es bastante sencillo. Después de que se ingresan el link, van a ir a la parte superior derecha. Esta página está traducida y ahí van a empezar a hacer el proceso de registro. Van a encontrar diferentes planes, desde el avanzado, el básico. Yo realmente el que elegí fue el básico, el de $25.000. Entonces se le dan, comienza a negociar y vamos a ver que aquí nos abre un panel. Este panel es como para tener unas adiciones si yo quiero pagar un dinero adicional. Vemos acá el porcentaje del cual uno tiene que pagar según las características que quiera elegir. Para mí personalmente yo no elegí ninguna de estas características, entonces simplemente elegí que lo realizara en MetaTrader 4, que es la plataforma que yo manejo, y le doy en completar ahora, en comprar ahora, qué pena. Después de que se realice ese proceso hay que llenar unos datos. Es muy importante que esos datos que se llenen, verificarlos porque tienen que ser primero verídicos y hay que tener mucho cuidado con el correo electrónico, porque el correo electrónico que yo registre es donde se va a realizar el pago y si registro mal el correo electrónico no me va a llegar el proceso de registro. Entonces, el paso a paso es primero realizar el pago y luego sí realizar, completar el proceso de registro. Entonces aquí vemos que en la parte superior derecha me dice el paquete que yo voy a comprar. Es muy importante que verifiquen esta información porque algunas veces cuando uno se mete en varias ocasiones a la página a este mismo proceso, pues se va sumando paquete a paquete. Entonces es mejor dejar verificar que solamente esté el paquete que uno quiere comprar y los métodos de pago pues ya dependen de ustedes. Entonces se maneja tarjeta de crédito, se maneja comercio con criptomonedas y adicional a esto el proceso de PayPal. También si quieren hacer un pago directamente a la empresa se puede realizar. Yo personalmente lo hice por medio de criptomonedas. Después de que se realiza el proceso de pago, va a pasar lo siguiente. Va a llegar a su correo electrónico un mensaje con las credenciales de la cuenta, la descripción de la cuenta, es decir, el pago que uno realizó, el número de cuenta con el cual uno debe ingresar, la contraseña de la cuenta y el servidor en el cual uno tiene que realizar el proceso de registro. Nuevamente, como yo sé que las personas que están viendo este video ya han realizado trading antes, entonces no voy a entrar a explicar cómo se mete en el servidor, etcétera, etcétera. Lo que sí voy a mostrarles es la plataforma. Posterior a esto nos van a enviar un usuario y una contraseña para la cuenta en el panel que ellos manejan. Es el panel de seguimiento que ya lo voy a abrir. Entonces tener en cuenta que esta información es totalmente diferente a la información anterior. La información anterior era para inscribirse en el MetaTrader 4 y esta es para iniciar sesión con la plataforma de Surge Trader. Acá en esta parte podemos observar entonces el balance de la cuenta, son los $25.000 y pues el margen libre, yo ya realicé una operación, fue una operación perdida, con pérdidas controladas. Sin embargo, lo que quiero es que vean la plataforma y pues todo lo que respecta al trading como tal en MetaTrader 4. Entonces podemos ver todos los activos que se pueden manejar y ya por este lado. Por otro lado, pues vamos a ver la plataforma que ellos manejan. Esta es como la interfaz. Entonces aquí podemos observar el objetivo, que el objetivo es llegar a esos 27.500, la pérdida máxima diaria, ¿cierto? Que está en el 5% y la pérdida total de la cuenta que está sobre el 6%. Adicional a esto, en la parte inferior ya nos va a mostrar todas las estadísticas sobre las operaciones que hemos ingresado. Entonces, digamos, en mi caso, como ya realicé la primera operación, perdí $69 aproximadamente. Tengo el activo con el cual hice la operación fue en SP500.
em, y ya, por el momento es lo que se maneja. La idea es hacer un resumen mensual también sobre las características y la forma en la que está operando esta cuenta de fondeo. Y pues aquí vemos también otro tipo de estadísticas. Esto sobre la interfaz, la verdad me pareció bastante, digamos que llamativa, me parece muy sencilla de entender y que pues da las características principales. Entonces, pues ese fue el proceso de registro y el proceso de inversión en Surge Trader. Espero que aprovechen muy bien esta oportunidad de prueba de fondeo. Recuerden que aquí no hay tiempos. Entonces, si yo me demoro, no sé, 6 meses, 8 meses en lograr este objetivo, pues no voy a tener ningún inconveniente. Caso contrario, donde en algunas ocasiones nos exigen tener este objetivo, pero pues en unos 30 días, en menos de un mes en algunas ocasiones, entonces es mejor ingresar en algunas pruebas de fondeo que nos van a dar más tranquilidad. Y adicional a esto, esta prueba de fondeo se caracteriza porque si yo la realizo una sola vez, entonces la segunda vez ya me van a fondear con el capital, que son los $25.000. Espero les haya gustado el video. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.